En el comentario de apertura de Planeta Terry, hace una semana dijimos, bueno, termina el Mundial, vuelve la política, era lo que estábamos esperando, nuestra expectativa, ¿no? Después del paréntesis que abrió el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y volvió la política, en cierto modo. Por lo menos en Luján hay cuestiones que merecen ser señaladas. Pensamos que, bueno, que volvía la política inmediatamente el lunes, ya que hubo sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Pero bueno, resultamos algo defraudados por una sesión breve, sin prácticamente intervenciones. Claro, bueno, después justo del día de la final del Mundial, quizás acaso, bueno, no había mucho temario en el Consejo Deliberante y bueno, quizás la culpa de uno por ponerle demasiadas expectativas a una sesión del Consejo Deliberante de Luján, no hay que pedirle tanto, pero realmente los concejales, las concejalas, izan la bandera, cantan Aurora, cantan el himno y después una sesión de 15 minutos en la que prácticamente no hay intervenciones. Hizo uso de la palabra una vecina reclamando que se arregle el puente peatonal sobre la autopista Luján-Junín, para que los vecinos del barrio Villa del Parque, Ameguino y otros barrios cercanos puedan cruzar sin peligro. Habló de eso también la concejala Andrea Monzón y listo, no hubo más uso de la palabra en la sesión del lunes. Eh, Aunque se votaron algunas cosas que pueden ser señaladas, por ejemplo, este, la cuestión del domicilio fiscal electrónico, la obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico para los contribuyentes de Luján, se aprobó. Ningún concejal explicó de qué se trataba. Los concejales vecinalistas, los dos concejales vecinalistas votaron en contra. Fue la única disidencia de la mañana. Y no explicaron tampoco por qué votaban en contra. Lo cual, bueno, a mi juicio, la verdad, como ciudadano, a mí me parece que los concejales deben dar algún mínimo marco para que los vecinos sepan un poco mejor de qué se tratan las cosas. También se aprobó todo por unanimidad, salvo esos dos votos vecinalistas contrarios a lo del domicilio fiscal electrónico. Se aprobó todo lo demás por unanimidad, incluido reconocerle a la empresa telefónica, que es Movistar, una deuda de 90 millones de pesos, bueno, que se había juntado de varias gestiones debiéndole a Movistar. Tampoco hubo ninguna alusión al respecto. Es decir que, bueno, la política, al menos en esta sesión del lunes pasado del Consejo Deliberante, estuvo prácticamente ausente, aunque sea, bueno, precisamente el lugar donde se expresa la política, donde se expresan las representaciones de los ciudadanos lujanenses, poco y nada. Bueno, tampoco debiera sorprendernos, no va a ser la primera vez que hay poco temario en un consejo deliberante y demás, pero a mi juicio, bueno, prende alguna luz. Si no de alarma, digamos, bueno, ojo, porque ya lo hemos señalado en este programa, la medianía de las intervenciones de la oposición política local puede llevar a que el oficialismo, al tener la vara tan baja, también se relaje, también se relaje. Y estamos lejos, pero fíjense lo que sucede, por ejemplo, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que está empantanada ya hace mucho tiempo. Y si bien es lógico que el oficialismo que tiene mayoría quiera que la cuestión esté tranquila, que no haya mayores sobresaltos, a veces esa medianía puede jugar en contra. Es decir, que en Luján la acción política, y fíjese usted, ¿no? Comenzó el martes por la tarde-noche, un martes lluvioso, en el que, sin embargo, Reconstrucción Peronista, esta agrupación que lidera aquí en Luján Mauricio Molinero, que estuvo el sábado pasado en Planeta Terry, hizo un acto de inauguración de un local, de una casa compañera del movimiento Derecho al Futuro. Reunió, en una foto hay cerca de 100 personas, contadas por la inteligencia artificial, las suficientes como para
cortar la calle Lavalle durante el acto que contó con la participación del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, el hombre de la Federación de Curtidores. También, claro, bueno, por supuesto, entre los oradores estuvo el propio Molinero, estuvo Ariel Nota, también allí entre los oradores de este acto, y también se puede destacar la presencia de Eber Ríos, el secretario general de ATILRA, del sindicato de los lácteos, entre otros algunos funcionarios también de orden provincial, gente de la agrupación Renacer Peronista del Cuervo La Roca, en la cual se referencia Molinero. Bueno, allí estuvo el acto de reconstrucción peronista, que es, bueno, se muestra como la disidencia peronista local a la hegemonía del intendente y presidente del Partido Justicialista, Leonardo Boto. El miércoles falleció Héctor Raúl Melo. Tenía 87 años, vivía en Torres y fue un dirigente vecinalista que fue delegado municipal en su localidad en los años 90 y luego en los 2000 resultó electo concejal por la Unión Vecinal y alcanzó Héctor Raúl Melo la presidencia del Consejo Deliberante, porque Melo era vicepresidente primero del cuerpo cuando en 2006 fue removido, destituido de la presidencia del Consejo Deliberante Rubén Cacho Leopardi. Y por ese motivo, Melo, que era el vicepresidente primero, fue presidente del Consejo Deliberante de Luján en aquellos últimos meses del gobierno de Miguel Prince, ¿no? Fíjese usted cuando se empiezan a complicar las cosas en el Consejo Deliberante, como sucedió entonces, debe ser una señal de alerta también para los ejecutivos. Melo llegó a la presidencia del Consejo Deliberante, un hombre frontal, quizás un poco cascarrabia, tengo el recuerdo personal, pero leal en el sentido de que, bueno, un hombre de la política de antes, de aquellos que aceptaba una entrevista con cualquier periodista, aunque estuviera en las antípodas de su forma de pensar. Bueno, así era Melo. Bueno, todos los presidentes del Consejo Deliberante dejan alguna constancia de su paso. La de Héctor Melo fueron las soditas que separan a la barra de las bancas de los concejales. Bueno, eso lo instituyó Héctor Raúl Melo, quien falleció a los 87 años el pasado miércoles. El jueves, Boto visitó el basural municipal. Estuvo allí con el jefe de gabinete, Matías Fernández, recorriendo la zona que está cerrado, ¿no? El basural municipal desde comienzo de mes. Y dijo desde allí que, bueno, que se estaba apagando el basural. Que despacito el basural se estaba apagando y que, bueno, que se iría cubriendo paulatinamente. Una buena la del basural, aunque esta semana también se conoció, por ejemplo, publicó una nota muy interesante un medio de San Martín, del partido de San Martín, donde se encuentra el complejo ambiental de José León Suárez. Fíjense qué lugar, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ustedes recordarán la historia argentina que relata los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Después del golpe que derrocó a Perón, los fusilamientos del basural de José León Suárez. Bueno, aquel basural de José León Suárez hoy es el complejo ambiental del SEAMSE, donde todos los días recibe miles de toneladas de residuos, entre esas miles de toneladas las 100 o 120 toneladas que aporta Luján. Un medio local advirtió y centró la nota en el cierre del basural de Luján, señalando que, bueno, que estaba muy bien cerrar el basural de Luján, pero que ahora se incrementaba la basura que recibía el centro ambiental de San Martín y que esas cosas tendrían que ir cambiando, que los residuos no pueden estar siendo llevados de un distrito al otro, sino que, bueno, que cada distrito se tiene que hacer cargo de sus propios residuos. Interesante, ¿no? Quienes están recibiendo nuestros residuos dicen, bueno, está todo bien, pero esto en el largo plazo
no es sustentable. Por ahora estamos celebrando que no hay más humo o que se empieza a ir el humo de la quema. Esto fue el jueves y para el viernes quizás la novedad es que no hubo novedad en toda la semana, que cerramos la semana sin que se resuelva, al menos públicamente, quién va a ser el o la titular de ANSES Luján. Recordarán quizás ustedes que el sábado pasado en este mismo programa dijimos como primicia que Guillermo Rey ya no era más desde el día anterior el titular de ANSES Luján. Lo podíamos decir con seguridad porque era el propio Rey que nos había confirmado esta información. Y sugerimos entonces también que desde hace tiempo circulaba la versión de que a el puesto de jefe de ANSES Luján sería ocupado por un dirigente cercano a la diputada provincial Rita Salaberry y que podría ser esta persona el ex concejal Agustín Musso. Lo dimos como posibilidad, como versión que circulaba y curiosamente pocas horas después un medio de Luján, uno de estos tantos medios, si usted se fija, hay páginas web de noticias en Luján, debe haber como 8 páginas web de noticias. Bueno, una de esas páginas web salió a hacerse eco de este comentario que habíamos hecho, diciendo que no, que estaba mal la información que estábamos dando, que el que iba a ser el titular de ANSES Luján era una persona que se llama Alejandro Hernández, oriundo de Jáuregui, aunque entiendo que hace mucho tiempo que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que, decía esta nota, responde a Patricia Bullrich, Alexis Hassen y Florencia Price. Y sin mencionar este programa, decía, hacía una crítica, como que no íbamos a las fuentes y demás. Bueno, al día de hoy, bueno, se sabe que estas notas obedecen, ¿no? Así, bueno, al día de hoy no está confirmado. Por lo menos para nosotros, esta persona, Alejandro Hernández, no cuenta con la correspondiente resolución para hacerse cargo de la ANSES Luján y el tema no está definido. Hay una puja por la jefatura de la ANSES Luján, que es una oficina, por supuesto, muy importante. Claro, por supuesto, la puja no es por quién va a atender mejor a los beneficiarios de la seguridad social en la Argentina, ¿no es cierto? O por los modelos de prestación de servicios de una ANSES fuertemente devaluada, ya que este organismo antes otorgaba decenas de jubilaciones por día y ahora ese número se ha reducido muchísimo con la desaparición de la moratoria jubilatoria. Entonces, bueno, es una caja devaluada también del ANSES y hasta el momento, la resolución no aparece. El hilo en común de estas noticias disímiles de la política local que ofrecemos en la apertura de Planeta Terry, quizás con alguna excepción, pero el hilo en común es la baja visibilidad de estas cuestiones, de estos temas, que no tienen mayor espacio en los medios, que tampoco son lo que pica más alto en las redes, pese que en algunos casos tienen verdadera importancia. Por esa baja visibilidad es lo que intentamos morigerar modestamente con este comentario.